Continuamos con el tutorial 5, como dijimos en el anterior, de Conbin para el diagnóstico y evaluación, en este caso de la colocación de un implante en la zona del 36. Bien, dentro de las herramientas, nosotros ya ubicamos el eje, nosotros ya nos ubicamos en el eje del premolar, del 35, nos ubicamos en el sentido mesiodistal, nos ubicamos, movimos el eje, ¿se acuerdan con esta flecha? Posicionamos el eje correctamente en el eje largo en sentido de este corte transversal, en el sentido mesiodistal hemos ajustado también el eje para que pase por el eje largo del diente y de esta manera tenemos perfectamente la posición de ese diente. Otra de las herramientas que me interesa en este punto que nosotros tengamos en cuenta es, si nosotros mantenemos sin tocar el cursor, vemos la flecha perfectamente, que es la que nos guía como en cualquier sistema Windows, ¿no? Si nosotros mantenemos apretado el botón principal del mouse, nos aparece esa flecha. ¿Ve el cambio? Esa flecha me indica hacia adelante y atrás. Si yo suelto, vuelve al cursor, la flecha común. Si yo mantengo apretado, obtengo esa información. Eso me dice que yo me puedo desplazar con el mouse en profundidad, en este caso, hacia adelante y atrás, y me va a dar alguna información. Vamos a chequear qué es lo que hace. Mantengo cliqueado el botón derecho, se ven esas flechas que indican esa dirección. Si yo llevo el mouse hacia arriba, empiezo a moverme. Al moverme, si usted visualiza, van cambiando esa información. Entonces veamos las tres ventanas. Veamos la ventana central. Usted ve que el eje punteado de línea de punto, que sería el eje principal donde estamos cortando, si yo mantengo apretado en esta ventana, que sería la tangencial de este lado, yo me muevo hacia adelante, estaría llevando esa línea de corte prácticamente a la zona lingual de ese premolar. Visualicémoslo en la sección transversal y en el plano axial, desde arriba, ¿sí? Sigo manteniendo apretado y vuelvo a llevar mi mouse hacia atrás. Al desplazarme hacia atrás, llego hacia la línea central. Miremosla en la ventana, en las dos ventanas de la derecha. Y si sigo yendo para atrás, voy a ver que el corte pasa hacia la zona vestibular. Entonces, en la primera ventana del lado derecho, veo que estoy ubicado sobre prácticamente el esmalte vestibular de esa zona. Lo veo en el corte transversal de la ventana central. Y ahí lo que me estaría mostrando sería esta feta que estaríamos cortando, la zona del esmalte. Entonces, en esta ventana, al moverme, me muevo en sentido vestíbulo lingual, ¿sí? No altero absolutamente nada, simplemente estoy movilizando esto. No tengo que tener miedo de perder información. Perfecto. Bien. Ahora vamos a probar exactamente esa misma función, pero en la ventana del medio. Me vengo a la ventana de la sección transversal, la ventana del medio, mantengo apretada el botón principal y sale la flecha esa para adentro y para afuera. En este momento, cuando yo me muevo hacia adelante, me estaría moviendo hacia mesial. Si usted lo visualiza en la ventana, tanto en la derecha como en la izquierda, vamos a visualizar el movimiento. ¿Sí? Fíjense en la ventana del eje axial, estoy en distal y lo voy a recorrer hacia mesial, feta por feta, y ahí voy construyendo esa imagen de ese diente que está bien orientada al eje axial. Lo recorro de mesial a distal, perfectamente lo puedo recorrer a mesial y distal. Entonces yo puedo ver la profundidad de esa cavidad de caries que tiene este premolar, por ejemplo. Bien, vamos a hacer este mismo movimiento y vamos a ver qué pasa. Vamos a la ventana siguiente, a la ventana axial. En la ventana axial mantengo apretado el clic izquierdo del mouse, que sería el principal, el que usamos siempre. Lo mantengo apretado, me salen esa flecha para adelante y para atrás y me muevo. ¿Qué hace? Se va hacia oclusal apical en ese movimiento. Por lo tanto, para repetir en este tutorial, lo más importante de todo el diagnóstico de Conbin, estas son las cosas más
importante que tenemos que saber para poder diagnosticar. A través de estas herramientas hacemos absolutamente todo. Entonces, volvamos a repetir. Con la ventana de corte nos movemos y nos posicionamos donde nos interese. Si a nosotros nos interesaría, en este caso, ver la zona ósea para colocar el implante en ese sector, me tendría que ubicar ahí. Siguiendo, ¿qué eje? Perfecto, me ubico ahí y ahí estoy viendo el corte. Entonces, tendría que pasar que el eje de la línea de puntos que se ve en la ventana tangencial, esta que estoy moviendo acá, que tenga la orientación que a mí me gustaría colocar el implante. Bien, en el plano mesiodistal está perfecto, pero en el plano transversal no estoy coincidiendo porque el eje pasa verticalmente por acá y eso no sería lo correcto. Por lo tanto, moviendo en este plano este cursor, estaríamos obteniendo la posición del implante que a nosotros nos interesaría ver. ¿Se entiende? Bien. Entonces, acá estaríamos orientando nuestro plano en el sentido mesiodistal, nuestro plano en sentido transversal, y acá nos deberíamos correr un poquitito hacia el centro de la cresta. Entonces ahí estaríamos ubicados espacialmente en ese hueso. Y tendríamos que ver que acá arriba se encuentra el diente antagonista. Por lo tanto, por ahí el eje largo de nuestro implante nos convendría que tenga relación lo más posible a esa orientación. Entonces, a nosotros por ahí nos convendría hacer coincidir el eje largo de nuestra medición de implante con lo que sería la cara oclusal del diente antagonista. Bien, por lo tanto, nosotros dijimos hace rato que este es el procedimiento de diagnóstico que nosotros queremos evaluar. En el video siguiente vamos a hablar sobre las mediciones para este implante. Muchas gracias, hasta la próxima.